El ruido político se ha intensificado a raíz de la posible vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que será debatida este jueves en el Congreso de la República. Esta delicada situación no solo afectaría la imagen de los políticos de nuestro país, sino también de la economía de todos los peruanos. Entonces a mí me parece que el escenario económicamente mejor sería la vacancia del presidente, porque eso daría, por lo menos durante un tiempo, predictibilidad a las personas para que trabajen, para que inviertan, ¿no? Para que contraten. En el siguiente informe, con la opinión del economista Juan Mendoza, conozca cómo podría cambiar el rumbo económico del país si se dan tres figuras distintas: la permanencia del presidente, la vacancia o la vacancia con elecciones generales. El escenario más probable, de acuerdo a las opiniones de los parlamentarios, es la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto, para Juan Mendoza, sería una de las soluciones para salvar la economía del Perú, siempre y cuando exista el respaldo hacia los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. A ver, yo pienso que si el presidente finalmente se declara la vacancia por incapacidad moral del presidente Kuczynski, las cosas se acomodarían más o menos rápido en términos económicos, porque me parece que lo que está deteniendo ahora las inversiones y está causando movimientos en la bolsa de valores y en el dólar es la incertidumbre sobre lo que va a suceder. Si el presidente es vacado, entonces ahí sabremos cuál va a ser el siguiente presidente, o le correspondería al vicepresidente Martín Vizcarra, y por lo menos durante un tiempo, porque acá no se puede descartar nada, eso va a darle estabilidad a la economía. Si el presidente es vacado el jueves y asume Martín Vizcarra, con toda seguridad, después de unos días de incertidumbre, que es natural porque la gente va a esperar que se acomode y eso, el dólar va a bajar. Y en lo que viene, en el 2018, el dólar debería seguir bajando. Estos días antes de la presentación del presidente Kuczynski ante el Congreso, el ámbito político está en movimiento. Las conversaciones entre el oficialismo y las fuerzas políticas no han cesado, mientras se buscan votos en contra de esta moción de vacancia, con lo que cabe la posibilidad que Pedro Pablo Kuczynski no sea vacado del cargo y permanezca en el gobierno. En el otro escenario, en que el presidente no sea vacado por diversas razones, de repente sus explicaciones en el Congreso convencen a los congresistas o por lo que fuera, en ese escenario yo creo que sí entraríamos a una etapa de mucha incertidumbre, porque me parece que el gobierno de Kuczynski es muy débil y no se descartaría, por ejemplo, que se abrieran investigaciones sobre sus vínculos con Odebrecht a través de estas empresas Westfield y First Capital, y pasaría lo que ha estado pasando en los últimos días, que el gobierno en su conjunto está abocado a defender al presidente y no están cumpliendo sus labores usuales, ¿no? Los ministros van a la televisión, están reuniéndose con el presidente y no se conversa sobre qué políticas, qué cosas se necesita. Mientras tanto tenemos, por ejemplo, el norte devastado, ¿no? Y tenemos una ausencia de acción en el Ejecutivo. Entonces a mí me parece que el escenario económicamente mejor sería la vacancia del presidente, porque eso daría, por lo menos durante un tiempo, predictibilidad a las personas para que trabajen, para que inviertan, ¿no? Para que contraten. El peor escenario para Juan Mendoza es el de la eventual vacancia presidencial y posterior renuncia de los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, que iniciarían con el mandato del presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien tendría que convocar a elecciones generales. Con esto, según el especialista, se paralizaría la economía desde el momento de la vacancia hasta que se convoquen a las elecciones, que sería alrededor de varios meses. En el caso que Martín Vizcarra no quiera asumir el gobierno, ni Mercedes Arauz quiera asumir el gobierno, queda Luis Galarreta y él, como presidente del Congreso, tiene que convocar a nuevas elecciones. ¿Esto cómo afectaría? Ese sería el peor escenario para mí. Ese sería el peor escenario porque en una situación en la que hay nuevas elecciones tiene que haber
unas campañas, tiene que haber nuevos candidatos, y lo normal en esas circunstancias es que las inversiones se paralicen a la espera de cuál sería el nuevo presidente y el nuevo parlamento. Y no estamos hablando de un par de semanas. Lo más rápido que se pueden organizar las elecciones es 4 a 6 meses. Si es que hubiera una segunda vuelta, estamos hablando de unos 3 meses adicionales. Y básicamente nos pasaríamos todo el 2018 con una enorme incertidumbre. Además, porque estas elecciones tendrían lugar en un ambiente político muy caldeado, mucho más que las elecciones del 2016. No se descartaría, por ejemplo, que hubiera opciones extremistas que, por ejemplo, dijeran Kuczynski, Fuerza Popular, el Partido Aprista, todos son iguales, y eso pues llevaría a que las personas que quieren invertir, los empresarios, en realidad todos, las personas que quieren comprarse algo, sí, esperarían a ver qué pasa. Las acciones de las empresas caerían de valor, el dólar subiría, lo cual afecta directamente a la población porque muchos productos son importados y por lo tanto si sube el dólar cuestan más y hay inflación, y además porque hay muchísimas personas que todavía tienen deudas en dólares, y como la gran mayoría de nosotros ganamos en soles, ese es un impacto de primer orden para la economía popular. Entonces a mí me parece ese sería el peor escenario. Por eso mismo creo que los políticos en general deben bajar el tono de la confrontación. El momento que vive el jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski es complicado. Las esperanzas de su permanencia en el gobierno parecen irse agotando conforme se llega al jueves 21 de diciembre, donde se conocerá si continúa o no en el cargo. La decisión la tiene el Congreso, y analizando la situación, tras haber conocido cuáles serían las secuelas, solo nos queda esperar una buena decisión que contribuya con la mejora del país. Con imágenes de Piero Gutiérrez, Carlos Rosales, Noticias en Digital.